Al despuntar el alba, la brisa fresca del desierto acariciaba los rostros expectantes de los israelitas. Tras años de travesía, cansancio y esperanza, el pueblo entero se preparaba para la etapa más decisiva de su viaje: el cruce hacia la tierra prometida. Frente a ellos, el río Jordán fluía caudaloso, inabarcable, como una última barrera entre el pasado de esclavitud y el futuro de libertad. Sin embargo, en el corazón de cada uno latía la confianza en la palabra de Dios y en la firmeza de Josué, el líder elegido para guiarlos tras la partida de Moisés. Josué, atento a la voz divina, había recibido instrucciones precisas. Ordenó a los sacerdotes tomar el arca del pacto, símbolo sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca, resplandeciente y venerada, era mucho más que un objeto. Representaba la promesa, la protección y la guía del Altísimo. Los sacerdotes, con paso solemne, avanzaron hacia el borde del Jordán mientras el pueblo observaba en un silencio reverente, conteniendo la respiración. En el instante en que los pies de los sacerdotes tocaron la orilla, la naturaleza se doblegó ante la voluntad de Dios. Las aguas del río, que corrían impetuosas, se detuvieron milagrosamente, formando una muralla líquida a lo lejos. El lecho del río quedó seco, firme bajo los pies de los israelitas. Un murmullo de asombro recorrió el campamento. Los niños, con los ojos muy abiertos, señalaban el prodigio, recordando las historias sobre el cruce del Mar Rojo en tiempos de Moisés. Las madres, emocionadas, susurraban palabras de gratitud y fe, reconociendo que el mismo Dios que había estado con Moisés, ahora estaba con Josué. Uno a uno, los israelitas cruzaron el Jordán, sintiendo el polvo seco bajo sus sandalias donde antes solo había agua. Los sacerdotes permanecieron en el centro del río, sosteniendo el arca, hasta que el último del pueblo hubo pasado. Entonces, Dios habló nuevamente a Josué, pidiéndole que eligiera a 12 hombres, uno de cada tribu, para recoger 12 piedras del lecho del río. Estas piedras serían un recordatorio eterno del milagro, una señal para que las futuras generaciones supieran que Dios había abierto el camino hacia la tierra prometida. Esa noche, acamparon cerca de la ciudad de Jericó. La ciudad se alzaba imponente, con murallas altas y gruesas, símbolo de poder y seguridad para sus habitantes. Desde lejos, las luces de Jericó brillaban, y el rumor de la fortaleza llenaba de inquietud a muchos corazones israelitas. Josué, consciente del desafío, salió a caminar en soledad, buscando respuestas en la quietud de la noche. Aunque había presenciado el poder de Dios, la magnitud de lo que enfrentaba lo hacía reflexionar profundamente. Mientras meditaba, la voz de Dios resonó en su interior, clara y tranquilizadora. No serían necesarias batallas sangrientas ni armas poderosas. Solo fe y obediencia. Dios le reveló un plan inusual, un método que desafiaba la lógica humana pero que pondría a prueba la confianza del pueblo en el poder divino. Al amanecer, Josué reunió a todos y les explicó cuidadosamente el plan de Dios. Durante 6 días, marcharían en silencio alrededor de Jericó, una vez por día. 7 sacerdotes llevarían trompetas de cuerno de carnero, seguidos por los sacerdotes con el arca del pacto, y tras ellos, los soldados y el resto del pueblo. Nadie debía pronunciar palabra alguna durante la marcha. Así, en una procesión solemne y misteriosa, el pueblo de Israel rodeó la ciudad día tras día. Desde las murallas los habitantes de Jericó los miraban con desconcierto y burla, sin comprender la magnitud de la fe que guiaba a aquellos pasos silenciosos. El 7º día, la atmósfera estaba cargada de expectación. Josué anunció que ese día marcharían alrededor de la ciudad 7 veces. El pueblo, fortalecido por la fe y la disciplina de los días anteriores, siguió el plan sin vacilar. La tensión crecía con cada vuelta. Los habitantes de Jericó, que al principio se habían burlado, ahora observaban con temor el silencio y la determinación de aquel pueblo. Algo extraordinario estaba a punto de suceder.
Al completar la 7ª vuelta, Josué dio la señal. Al unísono, miles de voces se elevaron en un grito poderoso, acompañado por el estruendo de las trompetas. El sonido llenó el aire, resonando entre las piedras de la ciudad. De pronto, el suelo tembló y los muros de Jericó, aquellos que parecían invulnerables, comenzaron a resquebrajarse. Con un estrépito ensordecedor, las murallas colapsaron, cayendo sobre sí mismas. La ciudad quedó indefensa ante el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, asombrado y agradecido, entró en Jericó sin necesidad de armas ni de violencia desmedida. Dios había cumplido su promesa de manera milagrosa, demostrando que la fe y la obediencia pueden derribar cualquier obstáculo, por insuperable que parezca. En medio de la conquista, Josué no olvidó a Rahab, la joven que había protegido a los espías israelitas cuando exploraron la ciudad. Por su fe y valentía, ella y su familia fueron salvados y acogidos entre los israelitas, comenzando una nueva vida bajo la protección del Dios de Israel. Mientras tanto, el rey de Jericó, que había confiado en la fortaleza de sus muros y se había burlado del Dios de Israel, fue capturado. Josué le recordó que la verdadera fuerza no reside en piedras ni en armas, sino en la fe en el Dios que cumple sus promesas. La caída de Jericó marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Con cada victoria, su confianza en Dios se fortalecía. Josué, guiado por la fe y la obediencia, condujo al pueblo hacia la conquista de más tierras, acercándose cada vez más al cumplimiento de la promesa hecha a Abraham generaciones atrás. La historia de Jericó es un testimonio del poder de la fe. Enseña que, incluso ante los desafíos más grandes y los muros más altos, la confianza en Dios y la obediencia a su palabra pueden abrir caminos donde parece no haberlos. Así, el pueblo de Israel avanzó, dejando atrás el temor y abrazando la esperanza, guiados siempre por la luz de la fe. Resumen final. Josué y el pueblo de Israel vencieron no con armas ni estrategias humanas, sino con obediencia, fe y la guía de Dios. Así quedó demostrado que cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay muro, problema o enemigo que pueda resistir su poder. Conclusión inspiradora. La conquista de Jericó nos enseña que la victoria no siempre llega como esperamos, pero siempre llega cuando confiamos en Dios. El pueblo de Israel no ganó la ciudad usando espadas ni lanzas. Ganó confiando en una estrategia que parecía absurda a ojos humanos, pero que fue poderosa porque venía de Dios. Esta historia demuestra que, aunque el mundo se burle de nosotros, aunque parezca que marchamos en círculos sin sentido, si obedecemos a Dios y seguimos sus instrucciones, los muros caerán. Los obstáculos que hoy parecen imposibles serán derrotados por el poder de la fe. La fe, la obediencia y la perseverancia abren puertas y derriban murallas. Recomendaciones para la vida diaria. Obedece aunque no entiendas el plan. A veces Dios nos pide cosas que parecen ilógicas, pero la obediencia atrae milagros. Nunca subestimes el poder de la fe. No fue el grito ni las trompetas, fue la fe la que derribó los muros. No te desesperes si el cambio no llega al primer intento. Los israelitas marcharon durante 6 días antes de ver resultados. La paciencia es parte de la victoria. Dios honra a quienes le son fieles en lo poco. Josué siguió cada instrucción sin cuestionar, y Dios lo respaldó poderosamente. Recuerda siempre quién te da la victoria cuando triunfes. No te olvides de darle la gloria a Dios, como Josué hizo.